Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 8, cadena alimenticia. Vamos a saber lo que es o a recordar lo que es la cadena alimenticia. Es la sucesión de energía en la que un ser vivo consume a otro y luego éste es comido por otro y así sucesivamente. Vamos a hablar ahora de la estructura trófica de un ecosistema. Sabemos entonces que todos los seres vivos deben disponer de una cantidad de alimentos que les permita realizar sus funciones vitales. Los alimentos nos proporcionan materia y energía. Como ya se sabe, la fotosíntesis es imprescindible para mantener la vida sobre la Tierra y los seres heterótrofos dependemos de la producción de alimentos que realizan los autótrofos. Teniendo en cuenta el tipo de nutrición y la función que los organismos desempeñan en los ecosistemas, podemos clasificarlos en tres grandes grupos llamados niveles tróficos. Estos son productores, consumidores y descomponedores. Los niveles tróficos estructuran las cadenas alimentarias y el número de eslabones es limitado de 4 a 5 y esto se debe a la pérdida de energía en la transmisión. En los niveles tróficos tenemos entonces, en primer lugar, vamos a comenzar por los descomponedores o por los productores. Luego tenemos a los herbívoros, a los carnívoros de primer orden y a los carnívoros de segundo orden. Los productores sabemos que son las plantas como hierba, acacia, baobab, entre otros. Los herbívoros son los que comen vegetales o hierbas y son el rinoceronte, impala, ñu, cebra, jirafa, entre otros. Los carnívoros de primer orden, aquí están el licaón, el pigargo, entre otros. Y los carnívoros de segundo orden son el león, el leopardo, el guepardo, entre otros. Los descomponedores sabemos entonces que son las bacterias, hongos y los protozoarios. Asimismo tenemos que los niveles se enumeran según lo lejos que se sitúen unos organismos concretos dentro de la cadena alimentaria, desde los productores primarios, que son las plantas en el primer nivel, pasando por los herbívoros en el segundo nivel, los depredadores tercer nivel, hasta los carnívoros o grandes carnívoros nivel 4 o 5. Vamos a hablar ahora de los productores, también llamados autótrofos. Estos son capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como dióxido de carbono, agua y sales minerales. Estos comprenden a organismos autótrofos como las plantas en ecosistemas terrestres y las algas en ecosistemas acuáticos. También a organismos quimiosintéticos en ambientes hidrotermales como en el primer nivel trófico. Estos, que son las plantas o algas, incorporan energía al ecosistema, utilizan la luz como fuente de energía. La fotosíntesis es el primer motor de la atmósfera y obtienen el carbono únicamente a partir del CO2. Hablaremos ahora de los consumidores o heterótrofos. Llamados también consumidores, se nutren de la materia orgánica previamente sintetizada por los autótrofos. Se incluyen a todos los animales y algunos organismos desintegradores como la bacteria del fondo oceánico que transforma los residuos orgánicos en materia inorgánica. Engloban los organismos heterótrofos y pueden ser, como ya hemos mencionado, no elaboran sus alimentos a partir de elementos previamente señalados, tal es el caso de animales que viven a expensas de vegetales o de otros animales. Estos se pueden subdividir en consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Los consumidores primarios son los herbívoros fitófagos que se alimentan de plantas y algas, incorporan energía al mundo animal y pertenecen al segundo nivel trófico del ecosistema. Un ejemplo de ello es la llama, la alpaca, la vicuña, oso pando, conejo, entre otros. Los consumidores secundarios incluyen a los depredadores carnívoros como el puma, el zorro, los felinos, los lobos, entre otros. Los consumidores terciarios o carnívoros secundarios, es decir, son animales que se alimentan de carroña, como las hienas y los buitres. Por último, tenemos a los descomponedores desintegradores o también llamados reductores. Estos están constituidos por microorganismos, bacterias, hongos y protozoarios, los cuales se nutren
de las excreciones y organismos muertos, liberando materiales sencillos o elementos químicos que volverán a ser utilizados por los productores vegetales. En conclusión, estos organismos se ocupan de la descomposición y reincorporación de la materia prima que utilizarán los autótrofos, cerrándose así el ciclo. Como vemos acá, los productores, luego los consumidores primarios o los herbívoros, luego los consumidores secundarios o carnívoros, los consumidores terciarios carnívoros también, pasan a los descomponedores y los descomponedores otra vez a los productores. Vamos a trabajar ahora un poco en el libro con las preguntas de completación. La número 1 dice: los niveles tróficos estructuran la respuesta es las cadenas alimenticias. La número 2, los niveles tróficos son los productores, consumidores y descomponedores. La número 3, el número de eslabones de la cadena es D. Esto se debe a la gran pérdida de energía de transmisión. La cadena debe ser de 4 a 5. Y por último, los constituidos por microorganismos. Contestamos, son los organismos descomponedores. Seguimos trabajando y vamos a completar la siguiente pirámide o nivel estrófico utilizando los siguientes organismos. Tenemos acá cóndor, conejo, lobo, alfalfa. Empezamos por los productores, que es la alfalfa. Luego los herbívoros, que son los conejos. Luego tenemos a los consumidores secundarios y por último el consumidor terciario. Hacemos la siguiente lectura para contestar las siguientes preguntas. Dice: mucha gente se pregunta qué es una cadena alimenticia y cómo actúa en la naturaleza. Las cadenas alimenticias realmente tienen mucha importancia en el planeta de lo que podíamos imaginar. El hombre constantemente rompe de forma antinatural ciclos de cadenas alimenticias en pos de su propio beneficio. ¿Cuándo hacemos esto? Pues cuando talamos bosques de manera indiscriminada, nos apropiamos de una vasta extensión de tierra para suplantarla con grandes cultivos. Así, recientemente aprobada Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria pretende, a través de un conjunto de normas materiales y procedimientos, mejorar el funcionamiento y la vertebración de las cadenas alimentarias, así como reducir el desequilibrio de las relaciones comerciales entre diferentes operadores de la cadena de valor. En primer lugar, se analizan la finalidad de la ley y su relación con las disposiciones de defensa de la competencia y posteriormente se examinan las normas de ordenación de conductas que tiene la ley. Vamos a responder ahora la primera pregunta. ¿Quién rompe constantemente el ciclo natural de la cadena alimentaria? Contestamos: el hombre. La número 2, ¿qué pretende esta ley en la cadena alimentaria? La respuesta es mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimenticia. Y la número 3, para tu opinión, ¿qué traería beneficio en la cadena alimentaria? Aquí vas a responder tus respuestas de manera libre. Vamos ahora a trabajar con las preguntas propuestas. La número 1 dice: una cadena trófica en la puna, el cóndor disipa hacia el medio en forma de calor. Es la opción E, 900 unidades o 9000 unidades de calor. La número 2, los consumidores se nutren de materia orgánica previamente sintetizada por es la opción A, autótrofos. La número 3, no pertenece al nivel trófico, es la opción E, estructura trófica. La número 4, para que un funcionamiento de un ecosistema son necesarios el flujo de energía y la respuesta es la sucesión ecológica. La número 5, relacionar ambas columnas de acuerdo con su nivel estrófico. La respuesta es la opción B. La número 6, en un ecosistema acuático, ¿qué organismos incorporan energía al ecosistema? Es la opción D, de los desintegradores. Número 7, nivel trófico cuyo número de individuos es el más reducido del ecosistema. Es la opción C, consumidores terciarios. La número 8, dentro del flujo de energía de un ecosistema, el segundo nivel corresponde a es la opción A, autótrofo. La número 9, el fitoplancton pertenece al nivel, es la opción C, productores. Y la número 10, no pertenece al segundo nivel trófico, es la opción D, el cóndor. Te dejo ahora entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.